David De Gea ya tiene recambio en la portería del Manchester United y ese va a ser André Onana. Efectivamente, André Onana será el sustituto de David De Gea en la portería del Manchester United después de 12 años del portero español defendiendo las mallas del equipo de Old Trafford. Las redes, el cancerbero. Ha estado entre el palos guardameta durante 12 años, el guardaballas. No bajo pelas. ¿Qué está pasando Joder, hoy con día, los macho, vídeos? qué día. Bueno, muchachos, os doy la información antes de que la cosa vaya a peor. Os doy la información. El Manchester United ha cerrado el fichaje de André Onana procedente del Inter de Milán por una cifra cercana, ahí lo veis, celebrando con esta hermosa transición, del Inter de Milán por una cifra cercana a los 50 millones de libras, no de euros. Es que has puesto de libras y de euros. Has puesto 50 millones de libras. Porque en un inicio había puesto 50 millones de euros, hasta había metido en la BBC que informaba que eran de libras. Así que lo que importa es que son 50 millones de libras, lo que le hace el tercer portero más caro de la historia, solo por detrás de Kepa y Alisson. Si fuesen 50 millones de euros, estaría por debajo de Gianluigi Buffon, pero como son libras, está por encima del italiano. Muy bien, el portero camerunés de 27 años que cierra su fichaje por 5 temporadas por el club de Old Trafford con opción del club de uno más, de prolongar el acuerdo un año más. La intención es que viaje este mismo miércoles con el equipo a la gira de pretemporada por Estados Unidos. Efectivamente, por eso tenía bastante prisa el Manchester United y en concreto Erik ten Hag en cerrar el fichaje. Porque Ilie, el nombre que acabamos de decir, el nombre de entrenador del Manchester United, es clave para entender el fichaje de André Onana por los Red Devils. Vamos a hablar un poquito de cómo ha sido la carrera de Onana, porque a pesar de que tenga 27 años, es un jugador que nos lleva sonando desde hace un montón y que ha tenido varios momentos en su carrera importantes que tenemos que comentar. Y luego vamos a hablar de por qué el Manchester United y por qué concretamente Erik ten Hag lo ha elegido ya no solo este año, sino desde el verano 2022 como el portero para el Manchester United. Vamos a comenzar, por tanto, con la carrera de André Onana, arrancando por sus inicios en el fútbol europeo, que llegaron de la mano de otro insigne futbolista camerunés, que es Samuel Eto'o. Como bien decía Pablo, Onana tiene 27 años ya, pero nos da la impresión de que lleva muchísimos años en Europa. ¿A dónde llegó? De la mano de la Eto'o Academy, la academia que fundó Samuel Eto'o en Camerún. Cuando todavía Onana iba al colegio, pues ya ingresó en la academia de Samuel Eto'o en Camerún. Y en 2010 se incorporó a la cantera del Barça. Lógicamente Samuel Eto'o pues aprovechó los contactos que tenía en el Barça para que varios futbolistas, no solo Onana, varios futbolistas cameruneses que estaban en su academia en Camerún fueran al Barça. Estuvo 5 años en la Masía, en la cantera del Barça, donde tuvo problemas burocráticos al pasar a categoría nacional y se quedó sin poder jugar partidos oficiales e incluso se fue cedido a un club de divisiones inferiores en Castelldefels. Sí, se fue a jugar a Castelldefels porque ese equipo, al no estar en categoría nacional, no tenía ningún problema a pesar de esos problemas burocráticos. Pudo jugar, pero el caso es que en el momento en el que él tenía que empezar a despuntar en la cantera del Barça, en la Masía, pues por estos problemas que no tenían nada que ver con el fútbol, sino que eran más un tema de despachos, pues no pudo jugar, lo que ya dificultó un poco su progreso en el Barça, a pesar de que los propios ojeadores de la Masía ya sabían que era un portero con gran futuro. Esto llevó a que en enero de 2015, cuando tan solo tenía 18 años, el Ajax apostó por él pagando 150.000 euros, una cifra que, visto lo que se acaba de pagar, superando esas 50 millones de libras, pues sí que merecía la pena el portero camerunés. Temporada y media después, en la temporada 16-17, ya se hizo con la titularidad. Además fue algo gracioso porque él fue del Barça al Ajax, Zilesen fue del Ajax al Barça y fue el portero que un año y medio después de fichar le dejó hueco para ser ya titular, y en esa primera temporada consiguió llegar a la final de la Europa League con el Ajax, justamente contra su actual equipo, que fue el Manchester United de José Mourinho. Sí, recuerdo bien aquella final porque estuve presente en Estocolmo, aquella victoria del Manchester United por 2-0 ante el Ajax. Pues es decir, para que nos pongamos un poco en contexto, con 20 años recién cumplidos, André Onana ya estaba jugando finales europeas justamente contra el equipo por el que acaba de fichar. Fue titular en las 3 temporadas siguientes con el Ajax, llegando a coincidir con ten Hag desde diciembre de 2017 hasta que a mitad de la temporada 2021 André Onana fue sancionado por un año por la UEFA por dopaje, un asunto del que hablaremos luego.
Sí, vamos a explicarlo ahora rápidamente. Básicamente, Onana argumentó que él se encontraba mal una mañana y que decidió tomarse una pastilla para que le bajase la fiebre. ¿Qué pasó? Que confundió la cajetilla de las pastillas con unas pastillas que le habían recetado a su mujer que tenían un diurético. Que el diurético, si he explicado rápidamente, es pues, una sustancia que lo que te hace es expulsar los líquidos del cuerpo de manera pues, más rápida de lo que harías de normal. Y por lo tanto es una sustancia ilegal para la Agencia Mundial Antidopaje porque te puede ayudar a camuflar sustancias de doping de verdad, es decir, que tú te metas una sustancia que verdaderamente sirva para mejorar tu rendimiento y para pasar el test pues decidas tomarte un diurético, expulsarlo de tu cuerpo y así pasar el test antidopaje. Le sancionaron durante 9 meses, 9 meses, pero el TAS consideró cierta subversión y le redujo esa sanción 2 meses, es decir, le compraron la versión, el nombre de Onana sí que quedó limpio en ese sentido, pero de todas formas tuvo que cumplir una sanción sin jugar de 7 meses mientras estaba en el Ajax. Fue sancionado, aquí dice, fue sancionado 1 año por la UEFA. Claro, ¿y los 10 meses dónde los hemos sacado? No, fue sancionado 1 año y se le redujeron 2, pues 10 meses. Ah, vale, 10 meses, por eso yo he cogido los 2 de antes, vale. Bueno, una vez que pudo regresar al fútbol, una vez cumplida la sanción, el Inter le fichó gratis el verano pasado y en Milán ha sido titular tanto en Liga como en Champions League y además llevándose el título de campeón de Copa de Italia. Como habéis visto, hemos explicado un poquito su carrera hasta dónde ha llegado el Manchester United y veis que con 27 años ha pasado varias cosas que no suelen ser normales en la carrera de un futbolista. A los problemas burocráticos que sufrió la cantera del Barça hay que sumar al doping que le apartó durante 10 meses de la práctica del fútbol y esa no es la única, porque justo hace unos meses Ilie, a pesar de que Onana tenía en ese momento 26 años y era una de las estrellas de la selección de Camerún, después del Mundial tuvo que dejar la selección de su país. Lo que pasó es que su seleccionador, Rigobert Song, después del primer partido le recriminó que no tomara tantos riesgos, que es un portero que, como veremos, pues arriesga mucho con los pies y que el Mundial no era el momento para hacerlo. Le recriminó que tomara tantos riesgos. Exacto, que tomara tantos riesgos. Onana, por lo que sea, no se lo tomó muy bien, dijo que él iba a seguir haciendo lo que él quería porque él jugaba así y al siguiente partido se le decidió que ni siquiera estuviese convocado con la selección de Camerún para ese segundo partido del Mundial. Onana intentó solucionar el tema con Son, no hubo ningún tipo de solución, se quedó apartado del Mundial, no pudo jugar ni un partido más con su selección y un mes después de que terminase el propio Mundial reconoció que a pesar de que le dolía y que seguía sintiendo pues, mucho amor por Camerún y estaría siempre agradecido, consideraba que a sus 26 años ya había terminado su etapa con la selección. Así que ya lo veis, con 27 años, André Onana, que ya ha pasado por el Barça, por el Ajax, por el Inter de Milán, ahora el Manchester United, ha sido sancionado ya por dopaje y ha tenido incluso problemas con la selección que le han llevado a abandonar el fútbol internacional. Así que, digamos, una persona que ha pasado por muchos tipos de situaciones diferentes. Es que yo haciendo el guión tuve que poner un poquito de... Vale, no es normal tener tantos contratiempos, vamos a hacer un poco hincapié en esto porque en 10 años de carrera le han pasado 3 cosas a las que normalmente no se enfrenta ni un jugador profesional. Vamos ahora a abordar el asunto que nos lleva al vídeo de hoy, que es cómo juega André Onana, qué tipo de portero es y por qué parece que es el portero ideal para el tipo de fútbol que quiere aplicar Erik ten Hag. Ese paso por la cantera del Barça y del Ajax convirtieron a Onana, esto no se le escapa a nadie, convirtieron a Onana en uno de los porteros con mejor juego de pies del mundo, que es algo que es clave para el estilo de fútbol de Erik ten Hag y es algo que no tenía con David de Gea. Es que es algo que ya justamente hablamos tú y yo en el vídeo de David de Gea. ¿Es David de Gea un mal portero? No. ¿Es David de Gea uno de los mejores paradores ahora mismo en la actualidad? Seguramente lo siga siendo. ¿Es David de Gea el portero que necesitaba ten Hag o que al menos quería para desplegar el juego que quiere hacer a partir de este año con los Red Devils? Pues parece que no y se ve claramente la comparativa que vamos a ver a continuación con Onana. Aquí vamos a poner los datos tanto de David de Gea como de André Onana sacados de FBref, de pases intentados, de toques y de goles evitados. Aquí lógicamente, Ilie, te das cuenta de que David de Gea es un portero más de la escuela tradicional en el que el juego de pies no es importante para su fútbol. En cambio, Onana es un portero al que le da mucha más importancia toda la salida de balón y su propio juego de pies. Aquí lo veis, en pases intentados, estos son cada 90 minutos, pases intentados cada 90 minutos, André Onana está en 35,4 por los 26,8 de David de Gea, Onana está en el percentil 90, mientras que de Gea está en el percentil 47.
En cuanto a toques por 90 minutos, André Onana hace 43,8 por 33,8 de David De Gea. Uno está en el percentil 89 y otro en el percentil 30. Y finalmente, en goles evitados, en lo que son post-shot expected goals, es decir, comparando los goles que has encajado con aquellos que deberías haber encajado en función de la calidad de los disparos que has recibido, observamos cómo ambos, digamos, están en el lado bueno de alguna forma, ¿no? Es decir, no, el menos... No, en el lado negativo, es decir, el lado negativo. Han evitado menos 0,71 y menos 2,7. O sea, De Gea más o menos ha encajado los que tenía que encajar. Y Onana sí que ha encajado 2,7 goles más de los que debería haber encajado. Me lo he querido poner porque normalmente es una estadística que usamos mucho para hablar de porteros. Me pareció un poco tramposo en el caso de Onana solo poner los datos que le dejaban bien a él, que es todo ese juego de pies. De todas formas, hay que decir que Onana esta temporada ha completado 8 porterías a 0 en 24 partidos de la Serie A, que tampoco está tan mal. Y sobre todo completó 8 porterías a 0 en 11 partidos de Champions, siendo el portero que más porterías a 0 tuvo en la primera competición europea. Y yo creo que no es casualidad que después de esa gran Champions League que ha hecho 22-23 y después de lo que pasó en la final de la propia Champions, en la que habló bien del Pep Guardiola, paró bien, tuvo buena serie de balón, sea ahora cuando llega su gran fichaje. De hecho, el propio Pep Guardiola se deshizo en elogios hacia André Onana, diciendo que Onana era un portero excepcional para construir juego. Dijo Guardiola, añadió, es muy difícil plantearle presiones altas, algo que resulta evidentemente clave para Erik ten Hag, que quiere implantar un modelo de juego saliendo desde atrás, y lo cierto es que esta pasada temporada se le han atragantado las presiones altas al Manchester United, provocando muchos errores en salida de balón y muchos goles no forzados. A mí me parece clave justamente esta frase de Guardiola de es muy difícil plantearle presiones altas, porque seguramente lo que vio el propio Ten Hag, que ya le conoce su etapa con el Ajax, de vale, nosotros queremos salir con el balón desde atrás, por lo tanto nos van a plantear muchos equipos presiones que nos obligan a tomar muchos riesgos desde la portería. ¿Qué nos ha pasado este año cuando lo hemos hecho con David De Gea? Pues vamos a ver las primeras imágenes. Nos vamos a la segunda jornada de la Premier League 22-23. Brentford contra el Manchester United. El Brentford, un equipo que desde muy temprano ya sabéis que presiona adelante, y vemos el primer gran error de David De Gea en esta temporada, lo que iba a suponer el 2-0 para el Brentford en el propio minuto 17 de ese partido. Dos jugadores del Brentford presionando en el área, Mbeumo y Toney. De Gea intenta dar el balón a Eriksen, que es el jugador que está llegando, pero Jensen, que ya le está cogiendo la matrícula por detrás, se adelanta, roba y termina marcando el gol. Ese error de Eriksen, realmente el jugador que está viendo lo que tiene Eriksen detrás es De Gea y no el propio danés. Sí, hay varias cosas aquí interesantes. Fijaros, por ejemplo, que la presión de Ivan Toney, que es el futbolista que está más arriba de los dos que están en el área, lógicamente hace lo que se llama una trayectoria disuasoria, es decir, él va a hacer la presión hacia De Gea tapándole el pase que tiene con el central diestro, que es Maguire. Es decir, él cuando va a apretar a De Gea le está cerrando ya una línea de pase. La otra la tiene cerrada con Mbeumo, y tampoco tiene un pase, bueno, quizás el pase más claro es con Luke Shaw. Posiblemente el pase más claro sea con... Que tampoco le está haciendo un favor, porque está justo poniéndose detrás de Mbeumo, eso ya no es culpa del portero. El caso es que De Gea pues, le falta claridad en esta acción, opta por ese pase a un Eriksen que está mal perfilado, porque está totalmente de espaldas a la portería rival, y acaba perdiendo el balón, y el Manchester United acaba encajando el 2-0 en un partido que fue durísimo para el Manchester United. Los inicios de Erik ten Hag acabó con 4-0 y provocó el primer cambio drástico en el United. Sí, que Maguire y Cristiano después de ese partido pues ya no estuvieron. El United consiguió ganar al Liverpool y un poco retomar el pulso a la competición. No es el único fallo, vamos a intentar rescatar más fallos de De Gea para ver un poco qué le ha pasado al United este año con estas presiones y por qué eligen a Onana. Ahora vámonos al Betis, el partido en Old Trafford. Este partido termina, si no me equivoco, 4-1, pero en el momento de esta jugada el partido iba 1-1. Ante una presión de nuevo en el que hay dos jugadores del Betis en el área de Gea intenta hacer un pase, en este caso a, si no me equivoco, Diego Dalot, y el pase acaba terminando en las botas de Ayoce Pérez, que es al que, como veis, la trayectoria de la flecha va dirigido ese balón. Sí, claro, aquí por ejemplo es verdad que no le ofrecen buenas salidas, esta es la realidad. Porque Varane está como haciendo el recorrido hacia la portería, lógicamente ahí no le puedes pasar el balón. Hay un futbolista que está en banda, con lo cual ya tiene una limitación geográfica a su espalda, y además hay un jugador del Betis cerca. Los jugadores lejanos también están emparejados, pero en cambio tiene un futbolista libre
que es posiblemente el que tendría que haber buscado. Lo que pasa es que muchas veces De Gea se le notaba esa inseguridad con los pies, que yo creo que va a suponer un cambio drástico con Andre Onana. Claro, y acabas de mencionar una cosa que me parece muy bien, Ili, que es esa inseguridad en los pies. Olvidamos ya la creación de juego, olvidamos ya la salida de balón y vamos a lo que es el juego de pies básico, normal y corriente para controlar un balón, dar un pase, etc. Vamos con un error que a los aficionados del Sevilla y del propio Manchester United les sonará mucho, que es este que sucedió en las semifinales de Europa League, Sevilla 2, Manchester United 0. En ese momento llega un balón de despeje, De Gea intenta controlar el balón, se le escapa ese control justamente delante de En-Nesyri roba el balón y termina marcando el 3-0 del Sevilla. Aquí ya no tiene nada que ver con la salida de balón, aquí va básicamente con la confianza que tiene el portero español directamente en su juego de pies. Estos han sido algunos de los errores de David De Gea. Ya hablamos largo y tendido de David De Gea en otro vídeo, cuando se anunció que no iba a renovar su compromiso contractual con el Manchester United. Ahí tenéis un mejor análisis en profundidad de lo que ha sido la trayectoria de David De Gea en el United, un extraordinario portero, pero que es verdad que no tiene un buen juego de pies, y eso es lo que busca el Manchester United, y es lo que vamos a analizar a continuación para acabar el vídeo, que es cuál es el comportamiento de Andre Onana en situaciones similares de presión alta del rival. Claro, aquí no vamos a poder comparar las mismas situaciones porque cada uno ha vivido temporadas diferentes, pero vamos a coger qué ha pasado con Onana en el Inter esta última temporada, cuando al Inter le han planteado esas presiones altas. Lo he intentado dividir un poco en varios bloques. Lo primero es Onana buscando soluciones en las bandas. Vamos a ver la primera imagen, que en este caso es un pase de Onana a Darmian, con una presión bastante parecida a la que hemos visto, por ejemplo, al Brentford. Un jugador delante tapando el pase al jugador del Inter que está más cercano al área, y 3 jugadores en 3 cuartos de campo del Inter. Onana no tiene ningún problema en meter el pie por debajo del balón y hacer el pase a Darmian, que en este caso está a la banda derecha. Aquí hay dos cosas importantes que es para un portero, que es, primero, la capacidad de detectar al hombre libre, ¿no? Es decir, aquí, si nos puedes poner, Jesús, la imagen otra vez, porfa. Aquí tienes un futbolista que te está apretando, con lo cual tienes un central que además está de espaldas en la frontal, no está libre, tienes tu futbolista que está haciendo el recorrido en diagonal, el media punta, y tienes el pivote luego que está abierto al otro lado. Aquí el hombre libre es Mateo Darmian. Entonces, primero es la capacidad de identificar quién es el hombre libre en defensa, y en segundo lugar, lógicamente, la capacidad técnica ya de con el pie enviar un balón tenso, idealmente tenso, porque si lo envías muy bombeado le da tiempo al defensor a hacer el recorrido, a hacer la basculación hasta ahí. Ahí tiene que ser un pase muy tenso, idealmente que no se levante mucho, que se levante lo suficiente para que no se pueda interceptar, pero lo justo para que sea tenso, idealmente en pierna lejana, para que Mateo Darmian ya controle con pierna lejana y ya supere línea de presión. Y esa búsqueda del hombre libre no solo sucede cuando el hombre libre está en las bandas, sino que también sucede cuando los jugadores del Inter, que estaban sin ningún tipo de marcaje, están en el centro. Situación en la que hemos visto que antes De Gea no identificaba en el partido del Betis al hombre que tenía libre en el medio y intentaba un pase a la banda que no terminaba saliendo bien. Onana en este caso sí que ha respondido mejor. Por ejemplo, aquí fácil, pasa a Mkhitaryan. Tienes una presión alta, tienes a un jugador muy cerca, que además, si no haces un pase muy tenso, va a poder estirar su pierna izquierda y va a poder quitarte el balón, y él consigue pasar por dentro a Mkhitaryan. O el siguiente... Se parece, perdona, estos dos se parecen mucho al que veíamos del Betis. Del Betis. Este aún se parece aún más. A los que veíamos del Betis, es decir, tienes un jugador libre que está entre los dos que te presionan, ahí tienes que tener la confianza y la capacidad para poner un pase filtrado tenso de forma que no lo intercepten. Y una de las capturas que más me ha gustado, siento y pido perdón por un poco la calidad de la imagen que vamos a ver, ha sido imposible conseguirla de otra manera, es una que pasó en el Camp Nou en un partido contra el Barça. Onana, ante presiones muy altas, vemos hasta un total de 4 jugadores del Barça en el área del Inter, no tiene ningún problema en encontrar un jugador que no nos sale ni en la propia imagen. O sea, para que veamos un poco cómo, estando todos el Barça metido casi en el área de Onana, es capaz de cambiarse el balón y con pierna izquierda cruzar el balón a banda izquierda y desatascar todo el ataque del Inter. De hecho, vemos que en la mitad de la imagen, cerca del árbitro, está Mkhitaryan, si no me equivoco, que confiando en ese juego de pies que tiene Onana, ya le está indicando. Y no es el único, pase. Hay otro futbolista en el semicírculo del área que también le está indicando con el brazo. Y luego otra cosa que ya os habréis dado cuenta, este pase lo estaba dando con la pierna izquierda y los otros lo estaban dando con la pierna derecha. Efectivamente. Y no solo es esa confianza que estamos viendo con la salida de balón, sino que al igual que con De Gea también le hemos querido ver cómo actuaba el portero español cuando tenía que verse y desenvolverse fuera del área. Vamos a ver qué ha pasado con Onana, porque cuando Onana ha estado fuera del área, yo os aviso, aficionados Red Devils,
va a estar mucho tiempo, mucho tiempo fuera del área, pues no tiene ningún problema en buscar un pase, que además este pase lo va a hacer mucho y es importante por el mercado de fichajes del Manchester United. Este balón del portero va directamente al delantero que cae, que controla de espaldas y da juego, apertura en banda. Es importante que si el United ha fichado un portero como Onana, va a tener que también ir a un delantero como Lukaku, Dzeko, Lautaro, que sea capaz de jugar de espaldas y pues un poco mover el balón a las bandas y a partir de ahí arbolar el ataque del United. Esto es algo que hemos visto incluso llevado al extremo con el Southampton de Ralph Hasenhüttl, el que colocaba a su portero directamente como central. En alguna ocasión había recibido incluso algún gol, pero muchas veces colocaba al portero como un central más, ¿no? Claro. Y lo colocaba ahí a la altura prácticamente, con un central a un lado, un central al otro, y se colocaba en línea de tres, y uno de ellos era el portero, tratando de que el portero fuera el que generara la superioridad numérica en salida de balón, algo que no tenía el Manchester United. Muchas veces el Manchester United también parecía chocante, pero veías a David De Gea que le pasaba el balón como se hacía hace 25 años, le pasaba el balón al central y se volvía a la portería y decía, venga, ahora jugad vosotros. No, el portero hoy en día tiene que participar en salida de balón y es, no, tú ábrete y yo juego con vosotros y soy uno de los que genera la superioridad numérica en salida de balón. Por ejemplo, todos los fichajes que estaba valorando el Manchester United, era David Raya, muchas veces el Brentford en el propio saque inicial ya dan el balón a David Raya, tienes una superioridad y ese balón va arriba para que lo baje Ivan Toney. Por eso es importante quién va a bajar el balón ahora mismo en el Manchester United, porque a no ser que haya un fichaje, el único delantero que tiene en plantilla sería Martial o la opción de jugar con Rashford. Aquí un pequeño disclaimer, Ili, hemos visto situaciones que a Onana le dejan muy bien. También hay otras imágenes que sin vídeo no tiene mucho sentido mostrar, que son errores de Onana por todos esos riesgos que toma y que ya le trajeron malas consecuencias con la propia selección de Camerún. Que el Manchester United se acostumbra a tener un portero como Ederson. ¿Va a ser tan parador Onana como De Gea? No lo sabemos. En principio parece que no. En principio parece que esa capacidad de reflejos que tiene el español no la tiene el camerunés. ¿Van a poder tener un portero que les va a dar un toquecito más y que para Ten Hag va a ser muy importante en la salida de balón? Sin duda, pero que se acostumbren también a que algún fallo va a haber, pero cuando tomas riesgos es normal que falles. Si no lo habéis visto, nosotros para preparar el vídeo de hoy hemos visto muchos vídeos de André Onana y una de las cosas que a mí más me ha impresionado es el tema del regate. Claro. Es un tipo que no tiene ningún apuro. Un kamikaze. Sí, es un poco kamikaze. En hacer regates al delantero, regates arriesgadísimos prácticamente sobre la línea de meta, un poco a lo Ederson, que Ederson también lo hace. Por supuesto, esto en algún momento saldrá mal, pasa. Aquí el tema es que entrenadores como Erik Ten Hag consideran que si te sale 100 veces bien, ya compensa la que te sale mal y te meten un gol en propia. Esto es como los fallos que a veces tiene Rodri con el City, que falla en una salida por despistarse y los siguientes 30 partidos sigue haciendo lo mismo porque esos 30 partidos le ha salido bien. Concluimos haciendo un poco un balance del fichaje de André Onana. Es un momento importante para la historia del Manchester United porque después de 12 años, como decíamos al inicio, va a cambiar de portero desde que llegó David De Gea en 2012, 11 años, 2012, ¿no? En 2011. Ah, 2011. Os has dicho bien, son 12 años, sí, pero 2011. Va a cambiar de portero por primera vez en estos 12 años el Manchester United, así que es un momento importante y además la posición de portero en el Manchester United siempre ha sido muy importante. Recordemos las figuras fundamentales, legendarias de Edwin van der Sar, de Peter Schmeichel, ahora de David De Gea. André Onana va a tomar el relevo de esos gigantes de la portería. Onana, que va a ser el tercer portero más caro de la historia, como ya hemos dicho, un peso que va a tener que saber soportar, que yo creo que tiene la capacidad para saber soportar. Si es alguien que sabe jugar bajo presión, ese es André Onana, que le ha pasado de todo y ha estado en muchas situaciones diferentes. Es una persona que, para que ubiquéis, cuando le dijeron que iba a jugar contra Haaland, le dijeron, no le tienes miedo, y dijo algo como, un hombre nunca tiene miedo a otro hombre. Me da igual, este tío es una máquina de meter goles, yo soy una máquina de pararlos. Me da absolutamente igual. Como decíamos, la posición de portero en el Manchester United, que es, bueno, pues lleva un peso extra, podríamos decir, lleva un peso extra desde un punto de vista histórico. Desde el inicio de ya lo hemos comentado esos cuatro nombres, pero desde el inicio de la Premier League en el año 92 hasta el 99, Peter Schmeichel fue absolutamente indiscutible. Ya sabéis que se marchó después de la final del Camp Nou, después de ganar ese año el triplete
de Champions, Liga y Copa, Peter Schmeichel dijo: hey, yo creo que ya no estoy preparado para seguir, y en el 99, después del triplete histórico que ha igualado el Manchester City este año, decidió marcharse. Tras su marcha, Ferguson tardó 6 años en encontrar un sustituto. Por entonces pasaron porteros como Fabien Barthez, el portero internacional francés, como Mark Bosnich, Tim Howard, Roy Carroll incluso, hasta que en 2005 ficharon a Edwin van der Sar, ya muy mayor, que había pasado por el Fulham, y que acabó siendo sustituido a su vez por David De Gea en 2011. Pues sí, por lo tanto, no solo va a tener mucha presión por ese estilo de juego que tiene, sino porque va a ponerse una portería, quizás la portería más histórica en la Premier League de estos últimos años, porque son 3 porteros con 3 dinastías muy marcadas, algunas con más títulos que otras y otras más largas, porque De Gea, como hemos dicho, son 12 años defendiendo esa portería en Old Trafford, y va a tener esa presión extra de todo lo que supone ser portero del Manchester United. ¿Cómo le va a salir? Pues habrá que verlo, no somos adivinos, es un poco lo que hemos dicho antes, no tenemos ningún sitio en el que podemos asegurar que Onana va a funcionar bien con Ten Hag, pero lo que tiene sentido es que al menos las piezas del puzzle encajan. Tú quieres un portero con el que puedas salir, con el balón jugado, quieres un portero que tu entrenador ya lo conoce, y el nombre perfecto en este caso es Andre Onana. Dejadnos en comentarios qué os parece el fichaje de Andre Onana y si habríais optado por algún otro portero o incluso por la renovación de David De Gea. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en suscribirte al canal, de este modo nos ayudas y además, hey, es gratis, o sea que no tienes nada que perder, danos una oportunidad y suscríbete a La Media Inglesa.